Vamos a seguir con algo del tema de radioprotección y en este caso me voy a centrar en algunas técnicas que se usan para reducir la dosis en radiología intervencionista. Algunas de las cosas que hacemos son las mismas que se hacen en radiología general. Entonces, en cuanto a prevención y seguimiento, una de las cosas que estamos haciendo es informar al paciente cuando se espera un procedimiento de alta dosis de radiación. Lo otro es tratar de racionalizar la repetición de procedimientos, ver si realmente es necesario volver a traer a un paciente a hacerle un procedimiento más cerca al que acabamos de hacer. Se supone que debemos registrar las exposiciones que superan los 3 grays, la Joint Commission dice que 1.5. Entonces la idea es, con esas alertas que nos mostró Agustín, tratar de que cuando vayamos a leer el reporte, además de que hay un código de colores que nos muestra cuando la ventana está en verde, en amarillo, en naranja o en rojo, nos podemos darnos cuenta de qué pacientes vamos a tener que seguir más seguido. Y todos los pacientes que tengan una exposición que supere los 3 grays se deberían seguir a los 14 días y quizá al mes, porque como les mostré, muchas de las lesiones que se van a producir se pueden producir tardíamente. Entonces no sacamos nada con traerlos antes porque no se les van a ver lesiones. Cuando exista alguna lesión, pues deberíamos informarle al médico tratante para que también esté pendiente del paciente. Y si existe un efecto, pues hay que hacerle un seguimiento también más estricto y muchas veces comenzamos un proceso multidisciplinario en donde involucramos a los dermatólogos, a veces al cirujano plástico, porque cuando la lesión es muy grande, como las ulceraciones que les mostré, pues de pronto van a necesitar colgajos y algún procedimiento mucho más extenso. Este es un formato que usan en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en donde se le explica al paciente que hay algunos riesgos asociados. Estamos en el proceso de elaborar algo parecido. No me gusta mucho la idea de que quede escrito el número en la hoja del paciente de cuánta dosis se usó, porque puede crear pánico. Si uno le dicen que se irradió 15, el paciente sale corriendo y dice, ¿qué pasó en Chernobyl? ¿Qué me hicieron? Entonces, quizás sea importante tener ese registro interno y al paciente darle alguna indicación de qué va a hacer y explicarle qué debe esperar y dónde, porque el paciente, como les demostré, pues si no sabe que le va a dar algo en la espalda, pues de pronto no se da cuenta o piensa que es otra cosa, sobre todo porque aparece tiempo después. Todos los pacientes nuestros tienen un seguimiento telefónico, pero el seguimiento es en la primera semana, al día siguiente, a los 3 días y después a la semana, y es más para los sitios de punción y eso, así que en esas primeras llamadas pues no va a tener sentido, digamos, hacer un seguimiento telefónico porque no va a haber lesiones todavía. Pero si tenemos la alerta del paciente que tuvo una dosis alta de radiación, pues vamos a poderlo seguir y explicarle antes de que se vaya que vamos a llamarlo de pronto en un tiempo más prolongado para poderlo seguir. Como les he dicho, pues hay que hacer un equipo multidisciplinario, comenzando por el equipo de enfermería, la gente de la clínica de heridas, dermatología, algunos de los expertos en quemados, cirugía plástica, para poder hacer esto. Pero hay una complicación que es la parte logística. Digamos que tenemos un paciente que se le presenta una lesión, que por fortuna hemos visto realmente muy pocos, pero entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Cómo hacemos para que nos lo remitan con una autorización de la EPS para que lo sigamos viendo aquí o que podamos asegurarle que va a ser tratado adecuadamente de sus lesiones? Y esa parte es la que nos falta pulir. Ya les dije que la magnificación afecta porque hay más radiación cuando se magnifica, entonces en lo posible no magnificar, pero obviamente sabemos que hay casos en los que necesitamos magnificar porque tenemos que ver una lesión pequeña que tenemos que magnificarla para poderla tratar. La dosis con sinangiografía, la dosis de entrada es de 70 a 130 micrograys por imagen, pero como se utilizan 24 imágenes por segundo, y eso viene también de la industria cinematográfica, se usan 24 porque con 24 uno tiene la ilusión de que está viendo el tiempo real. A veces un poquito menos, se ve como saltando la imagen, parecido a las películas de cine mudo que veíamos antes, que se ve que algo está como no sincronizado. Y si lo hace no mucho más rápido, pues obviamente va a tener más resolución y va a poder acelerar y hacer cámara lenta, pero si fuéramos a hacer cine con más de eso, pues entonces sería mucha más irradiación. Un minuto de cine, como les dije, 150 miligrays. Entonces es importante porque por cada minuto de cine, pues estamos haciendo una irradiación mucho más alta.
En general en cine se utilizan unos 15 imágenes por segundo y hay ya estudios en los que han bajado a 7.5, lo cual puede reducir la dosis de un 20% y no se ve, no salta tanto, o sea que se sigue viendo bastante bien una coronariografía si se hace con 7 imágenes por segundo en vez de 15 y la dosis no se reduce a la mitad, pero sí se reduce en una forma importante. Entonces, preguntarse si uno necesita cine. Los cardiólogos no tienen duda de la respuesta porque ellos siempre usan cine, pero nosotros no siempre usamos cine. Y podríamos usar una adquisición más bien de incluso menos frecuencia, 3 por segundo, sustracción digital, otras cosas que serían menos que hacerlo en cine. Ya les hablé de las barreras, no necesitamos usar barreras. Muy importante para la exposición laboral, la estatura. No es lo mismo estar yo parado al lado del fluoroscopio o al lado del tubo y al lado del paciente para hacer un procedimiento que alguno de mis colegas que puede medir 1,50 o menos. Entonces, eso importa porque si ustedes se imaginan un brazo en C en estas dos personas, pues obviamente el cristalino de la persona que es más bajita va a estar mucho más expuesto que el cristalino del otro señor que en este caso mide como 2,30 metros. Entonces, esa estatura del operador también va a ser importante. La distancia del tubo es importante, la posición del tubo, en dónde está el operador con respecto al tubo. Algunos factores técnicos obviamente afectan. El uso de colimación es muy importante y los elementos de protección personal, así como las barreras. Esta es la configuración habitual del tubo ideal o del equipo ideal para hacer procedimientos de radiología intervencionista. El tubo debajo. Eso significa que a la altura del operario, dependiendo de la talla, pero aún así, el cristalino y la glándula tiroides no reciben tanta dosis, porque parte de la radiación dispersa se va a estrellar contra el intensificador, contra el detector, y está a una distancia mayor. Sí se irradia más las tibias, las piernas en donde hay médula ósea hematopoyética, que es importante proteger. Entonces, el tubo bajo la mesa es la mejor configuración para hacer intervencionismo. Y si uno lo compara con un equipo telecomandado, que es el que está a su izquierda, en donde el tubo está encima, que es muchas veces los que usan las personas de gastroenterología para hacer colangiografías endoscópicas, casi el doble de radiación, 55% más, usa el cristalino y la glándula tiroides comparado con un tubo de configuración para radiología intervencionista. Sí se irradian menos las piernas, pero por eso los equipos de radiología intervencionista tienen unas faldas que protegen la irradiación de las piernas. Este es un ejemplo de dos situaciones que pueden ocurrir. En una panangiografía, por ejemplo, en una proyección lateral, el radiólogo o la situación A, el tubo está del mismo lado del radiólogo, o sea que el haz de rayos X se está alejando del radiólogo para llegar al detector, mientras que en el otro el tubo está al frente, o sea que el haz está llegando hacia el radiólogo. ¿Cuál de los dos intervencionistas creen, o de las dos situaciones creen usted que yo me irradio más? ¿En la A más que en la B más que en la A, o da igual? ¿Alguien se le ocurre cuál más? La A. Levante la mano para tener una idea de más o menos quién cree que se irradia más. ¿El señor que está allá o el señor que está acá? La B. Muchos parecido. Vamos a hacer como una, ¿cómo se llama? Una subasta para ver quién da más. Parece contraintuitivo. El concepto más importante que hay que tener en cuenta es el punto de entrada. El punto de entrada de los rayos X es donde va a haber más radiación dispersa. No importa que apunte en la misma dirección donde yo esté parado, me estoy irradiando menos yo como operador. Al paciente se está irradiando más el lado izquierdo en este caso. ¿Pero por qué? Porque la radiación dispersa está aquí, donde están esas flechas, lejos de donde yo estoy. No importa que el tubo apunte hacia donde yo estoy. Obviamente no está apuntando a mi cuerpo, pero la radiación dispersa es más en el punto de entrada. Entonces, por eso las proyecciones laterales en cerebro deberían ser desde el lado más distante, el tubo, para que la radiación dispersa no afecte tanto al operador. En algunos casos, por alguna razón, tenemos que poner el tubo en el otro lado, pero en general, si vamos a hacer lateral, debería ser así, del tubo irradiando desde el lado más distante para que la radiación para el operador sea menor. Y eso es un concepto que a veces parece contraintuitivo. Entonces, hay que usar racionalmente la radiación. Limitar el tiempo de fluoroscopia al máximo. Hay momentos en los que no hay que dar fluoroscopia. De pronto uno tiene que mover la mesa con el pedal oprimido.
En cuanto se pueda aumentar la distancia, pero obviamente hay procedimientos en los que no me puedo retirar porque estoy ahí sosteniendo una aguja o haciendo algo. Evitar en lo posible las magnificaciones. Optimizar las distancias entre el tubo y el detector, ya les voy a mostrar cómo es eso, y por supuesto las barreras. Y lo otro muy importante es hacer un seguimiento ocupacional, dosimetría, exámenes médicos periódicos. La distancia del tubo entre el tubo y el paciente debe ser lo máximo posible. Y la distancia entre el detector y el paciente es lo mínimo posible. Eso es la forma en la que el operador se irradia menos. Hubo un estudio que salió publicado en la AJR en el 2017 acerca de exposición ocupacional y muertes por tumores cerebrales. Salió porque hubo un famoso cirujano vascular que murió por un tumor cerebral y él hacía muchos procedimientos vasculares, aortas y estas cosas. Pero ese estudio no mostró evidencia de asociación dosis-respuesta entre la exposición ocupacional acumulada y la mortalidad por tumores cerebrales malignos. Pero quedaron algunas preguntas sin responder. ¿Hay mayor incidencia todavía de cáncer entre los radiólogos intervencionistas? No sabemos y ese estudio no lo respondió. Y si eso es así, ¿qué tipo de cáncer nos da o nos va a dar más a los radiólogos intervencionistas? Y ese estudio tampoco respondió. Y cuando escribí preguntando, pues tampoco contestaron. Entonces no sabemos todavía esa respuesta. Barreras. Esta es una imagen que me pareció interesante de 1918. Las barreras eran insoportables. O sea, la persona está como si estuviera dentro. Este es un radiólogo de esa época, como si estuviera bajo una armadura que obviamente no puede moverse casi y va a haber muchas cosas que no puede hacer. Hoy en día tenemos cosas más seguras y más livianas, pero hay que usar las barreras, no solamente las personales, que son las gafas que están señalando ahí en mi cara, el protector de tiroides, Jorge, que estaba en ese entonces con nosotros, tenía también gafas, protector de tiroides, chaleco, por supuesto, no solamente es el operador principal, el radiólogo, sino todos los que están allí. Al residente también tenemos que darle, no decimos, no, como es residente que no se proteja, no, también se tiene que proteger. Y hay veces que en algún momento alguien entra a la sala y tiene que tener protección porque no podemos estar pendientes de la gente que entra y sale si no tienen protección. Y por supuesto las barreras, ahí al frente mío hay una flecha verde, unas flechas verdes en las piernas, esa es una barrera de plomo que está colgando del equipo y que tiene que estar allí. Y atrás está la mampara que es también una protección para que la radiación dispersa nos afecte menos, sobre todo si hacemos esto como parte de nuestra forma de vida. Hay algunas barreras desechables, estériles, que se pueden usar para disminuir un poco la radiación dispersa. Esto no es para proteger al paciente, esto es para proteger al radiólogo cuando tiene que trabajar cerca, por ejemplo, una nefrostomía, una gastrostomía o un drenaje biliar. Entonces se pueden poner campos que tienen algo de plomo. Ahí en la mitad están unas gafas y fíjense lo opacas que se ven porque pues, realmente están disminuyendo la radiación, pero esto no significa que uno meta la cabeza debajo del tubo porque está protegido, esto no está diseñado para eso, está diseñado para radiación secundaria. Y también hay gorros desechables, incluso hay protectores de tiroides desechables que se pueden usar algunas veces y después se botan y se usa otro. Hay un sistema, en un congreso que estuve hace unos años, encontré este sistema que se llama cero gravedad, en donde el chaleco está colgado del techo, es decir, no cuelga de mi espalda, sino que uno se pone ahí y cuando quiere voltearse, pues está sin chaleco y trabaja en la mesa lo que tiene que trabajar y después vuelve y se pone allí, eso se cubre con cosas estériles y uno está trabajando allí y tiene un sistema súper sofisticado que hace que se desplace sin ningún peso, pero obviamente es costosísimo. Y de todas maneras hay estudios, por ejemplo este que está ahí citado, en donde no ha encontrado un aumento significativo en el riesgo de desarrollar dolor lumbar si uno usa el chaleco mucho tiempo. Así que los que se quejan que es que el chaleco, creo que son flojos. Claramente hay evidencia de que eso no les da más dolor de lumbar. Los guantes, sí, cada vez hay mejor tecnología de guantes que tienen protección, pero no son diseñados para meter las manos, sino para cuando las manos están cerca del campo de radiación. Y cada vez son mejores y entonces se pueden usar porque se parecen a un guante de látex. Algunos vienen estériles, pero muchas veces uno pues no los va a usar una sola vez porque son costosos, entonces los usa y se pone unos guantes normales encima. Esta foto es lo que llamo una selfie, una autofoto, que la tomé porque hice un procedimiento, quizá era un catéter, en el que la fluoroscopia fue nada, 10 segundos, pero cuando me di cuenta y había salido, las gafas plomadas estaban protegiendo mis lóbulos frontales, ¿cierto? Porque se me olvidó bajarlas.
Entonces eso también pasa y hay que tener cuidado con eso. Pero también las personas que estaban conmigo pudieron haberme dicho las gafas, pero nadie me dijo nada, no me quieren tanto. Entonces, fíjense, estas fotos se las he tomado cuando están haciendo algunos otros, porque no la podría tomar yo mismo, procedimientos donde está la mano atravesada, pero claro, es que hay veces que no hay forma de quitar la mano de allí. Si se puede, uno usa unas pinzas, otras cosas para no meter la mano. Y esta otra que se ve ahí, fíjense que la mano se ve extraña, pero no se ven los huesos. O sea que algo de protección está produciendo, aunque no está diseñado para meter la mano, pues de todas maneras si la metes se irradia menos que si no. Hay otra que también conocí en un congreso, que es con base en óxido de bismuto, que es una crema que uno se embadurna, ahí están las manos embadurnadas con esa crema. Es una sensación un poco asquerosa, pero existe ese sistema en el cual uno después de que se lava, se unta esa crema que viene cerrada y es para un solo uso cada tubito, y hasta que quede totalmente embadurnado, después espera que se seque un poquito, se pone los guantes y ahí sí empieza a trabajar. Y fíjense que no se desaparecen los huesos, porque eso pues protege algo, sobre todo, como les he dicho, no es para meter las manos en el campo, pero sí es para si está uno trabajando cerca del sitio de radiación, se protege un poquito las manos. La dosimetría es importantísima. Si en un sistema de dosimetría no sabemos qué está pasando con nosotros y tenemos un control de dosimetría, para los que hacemos procedimientos de radiología intervencionista es mensual. Cada mes nos están cambiando los dosímetros y ahora desde hace un tiempo estamos usando dosímetros. A veces usábamos dosímetros, dos dosímetros, uno en el cuello y otro por debajo del chaleco de cuerpo, pero desde hace unos años, incluso antes de que la norma lo exigiera, tenemos los dosímetros de cristalino, que es como el que está señalando la flecha verde arriba. Y con ese se pueden hacer los cálculos de lo que se hacía con el que estaba por fuera. Entonces, es muy importante ese seguimiento, es muy importante que haya un control médico periódico con la gente de salud ocupacional. Nos sacan sangre, no sé, 4 litros cada 6 meses para podernos ver si tenemos problemas en los eritrocitos y si hay algún problema en los glóbulos blancos. Y además del examen periódico, este año logramos que la ARL nos cubriera un examen de cristalino, porque la radiación produce crónicamente una lesión que es muy diferente de las cataratas que le dan a uno por la vejez. Yo ya tengo los 2 factores de riesgo porque pues estoy viejo y además tengo la radiación, pero son unas cataratas que se producen detrás del cristalino, no dentro del cristalino, que son las que dan la vejez. Y eso tiene que haber una persona que sepa cómo diferenciarlas, tiene que mirarlo uno con una lámpara de hendidura para saber qué está teniendo o no. Hace muchos años hubo un congreso de cardiólogos intervencionistas en donde contrataron a un profesor estadounidense que era experto en las opacidades retroventriculares y uno podía inscribirse y hacer la fila para ver si tenía eso. Yo no tenía ninguna opacidad, pero en ese mismo congreso varios cardiólogos intervencionistas del país tenían lesiones ya retroventriculares que son irreversibles. Porque además en esa época, porque eso fue hace bastantes años, muchos cardiólogos no les importaba tener gafas ni se protegían. Entonces creo que empezaron a preocuparse más por eso. Se puede hacer dosimetría en tiempo real. Hay un sistema, creo que está afuera incluso, no estoy recibiendo honorarios de ellos para hacerle la propaganda, que se llama RaySafe, y ese sistema transmite en tiempo real la dosimetría que está recibiendo para un procedimiento dado, y eso puede hacer que se le da a uno un dosímetro y puede identificar quién tenía qué dosímetro para saber qué tanto se irradió en un procedimiento dado, y para ver si su práctica de protección podría mejorar. El logo, si lo vieron, tiene un pajarito, y el pajarito, perdón, no echa para atrás, es que estaba escuchando el que no era. El pajarito, ahí está, se supone que es un canario, tiene que ver con la historia de la minería, en la que el sistema de alerta era un pájaro y un canario. El canario, cuando dejaba de cantar y se moría, es que había suficiente monóxido de carbono como para salir corriendo. Entonces, si se moría el canario, todos los mineros salían corriendo. Esto comenzó como en 1900 en Gran Bretaña y después, como hacia 1986, ya había unos equipos electrónicos que eran capaces de detectar cuánto monóxido de carbono había. Entonces, por eso lo que ellos proponen es que esto es parecido a la alerta del canario, pero electrónica, en donde le puede a uno decir el rango mínimo es 30 microsieverts por hora. O sea que si ya recibe eso, lo alcanza a detectar y al final de un procedimiento uno puede ver qué tanto se está irradiando. Son sistemas costosos, pero de pronto se pueden utilizar
para poder vigilar, sobre todo para mirar las prácticas de radioprotección o de uso de radiación de cada uno de los radiólogos. Ahí están uno de los experimentos que hizo Agustín con su equipo de física médica, en donde ponen un atril más o menos en la posición donde estaría el radiólogo. Ahí tiene colgado el dosímetro y al frente está el tubo que tiene, es un simulador que tiene además un filtro de cobre para poder calcular cuál es la diferencia de atenuación de tener o no un chaleco, por ejemplo. Entonces, con eso se hacen unos cálculos y se puede hacer determinar que hay una corrección de atenuación de un 2%. Y este otro es también un mapa, en este caso era una venografía suprarrenal. Y fíjense, el que está en verde es el radiólogo que tiene que estar ahí mientras saca las muestras. En ese momento, mientras saca las muestras, no está irradiando, pero sí tiene que estar ahí para llevar el catéter y para mirar periódicamente si el catéter no se ha salido, porque entonces la muestra no va a servir. Mientras que el tecnólogo o tecnóloga está demorado y está un poco más atrás. Y esa diferencia hace que la radiación, el radiólogo 68.6 microsieverts y el tecnólogo 1.9 microsieverts. Entonces la diferencia es que puede estar más lejos y además puede circular, puede salir de la sala, entrar. Lo mismo pasa con las enfermeras, que en general pueden salir. Y muchas veces nos pasa cuando estamos haciendo un procedimiento que de pronto necesitamos que uno de nuestros enfermeros se acerque al paciente y le administre una droga, pero quizá no nos acordamos que mientras eso hace esa persona, de pronto no es necesario irradiar. ¿Por qué vamos a irradiar cuando la jefe está ya agachada metiéndole la heparina que dijimos que le metiera? Podemos esperar unos segunditos a que se aleje del tubo para no irradiarla tanto. Y hay que tener en cuenta esas cosas para protegernos a nosotros y a los que nos ayudan. Este fue uno de esos días que estábamos haciendo algunas pruebas y nos tomaron la foto haciendo las pruebas de la dosimetría en línea. Hay otras cosas que usamos, hay equipos que tienen sistemas de reducción de dosis que se basan en diferentes cosas. Una es el desplazamiento de píxeles, que lo hace automáticamente. Lo otro es realce de la imagen. Hay técnicas automatizadas para que la imagen se vea mejor incluso. Compensación de movimiento, que también la hace automáticamente, y reducción de ruido. Con esos sistemas que hay de diferentes marcas y nombres, el nuestro se supone que en neurointervencionismo se puede reducir hasta un 73% de la dosis. Y vieron las gráficas que les mostró Agustín, en donde sí es cierto, hemos logrado reducir la dosis solamente con el sistema que tiene nuestro equipo. Otras intervenciones, dependiendo de la intervención, se puede reducir 50%, pero hay otras en las que de pronto se irradiaba menos desde de base y se puede reducir hasta el 85% la dosis. Porque si uno baja la dosis, muchas veces afecta la calidad, pero estos sistemas lo que tratan de hacer es basarse en esos 4 principios para ir haciendo como un monitoreo automático durante todo el tiempo para estar corrigiendo y tratando de disminuir la dosis sin sacrificar la calidad. Más o menos 500 parámetros ajusta el equipo automáticamente mientras uno está dando fluoroscopia. Por lo menos eso es lo que dicen, en este caso sería Philips, pero casi todos los sistemas tienen algo parecido. Ajustan esas dosis de acuerdo al peso y la talla del paciente y además tienen un filtro, el filtro de cobre usualmente es de 0.1, el filtro que nosotros tenemos y otras casas comerciales también ofrecen es de 0.4 milímetros, lo cual hace gran diferencia en la reducción de dosis. Entonces, en conclusión, ¿cómo disminuimos la radiación? El tubo a la distancia máxima del paciente. Obviamente, si estamos hablando de radiología intervencionista, el tubo debe estar debajo. No es un tubo de una sala telecomandada. Se puede hacer, pero lo que queremos desde el punto de vista de radiación es esa configuración. El intensificador o detector digital a la mínima distancia posible. Cuando se pueda cambiar la posición, para que no sea siempre la misma parte de la piel la que se está irradiando. Pero a veces no hace diferencia. Si uno angula un poquito no hace mucha diferencia, pero si se puede, pues ir cambiando de proyecciones. Pero nos pasa a veces, sobre todo en neuro, que tenemos una proyección que es la proyección de trabajo y con esa nos quedamos todo el tiempo porque no sirve cambiarla. Racionalizar el uso de cine. Para nosotros no es tan difícil porque nosotros casi nunca usamos cine en los radiólogos intervencionistas. En lo posible no magnificar, pero les he dicho ya insistentemente que a veces necesitamos magnificar y no vemos qué es lo que estamos haciendo. Barreras. Siempre tenemos que usar barreras. Me acuerdo alguna vez cuando estaba en otro hospital, un residente entró conmigo a un procedimiento de drenaje biliar y cuando yo trataba de poner la aguja,
me hacía a un lado para que él viera lo que yo estaba haciendo y el residente se corría para atrás. Y me volvía a hacer más al lado y el residente se seguía corriendo. Y me hacía más al lado y el residente más, hasta que le dije, ¿qué es lo que le pasa? Es que se me olvidó ponerme el chaleco. Dije, pues entonces salga, póngase el chaleco y vuelva, porque le daba pena decirme que no tenía el chaleco debajo. Lo otro muy importante es no quedarse parado en el pedal. Acordarse de soltarlo, hacerlo intermitente, descansar un momento, aclarar la mente, porque todo el tiempo que estemos dando radiación, estamos irradiando al paciente, por supuesto, que es inevitable, y a todas las personas que están en la sala. Si se puede, un paso atrás. Ya sabemos que la radiación se disminuye con el cuadrado de la distancia. Si aumento la distancia 1 metro, entonces son 4 veces menos radiación. Entonces, sí se puede, uno se hace atrás. Se hace un poquito más lejos, sí se puede, pero no siempre se puede porque a veces estamos ahí y no podemos movernos. Y muy importante, todo el programa de seguimiento de dosimetría para el personal, los trabajadores ocupacionalmente expuestos y clínico para los pacientes y para nosotros hacer un seguimiento médico periódico. Esta es la mejor caricatura que tengo de radioprotección. Esa es Luisa Lane, que le da náuseas y él le dice, tan raro, es esta vez la 10ª vez esta semana que tiene náuseas de ver un doctor. Y es básicamente la exposición crónica que él con su visión de rayos X quemaba a Luisa Lane todos los días de la vida. Entonces recuerden que la radiación nos puede afectar y puede afectar a los pacientes. Muchas gracias.